Bienvenidos a un nuevo video de Creatus Ultimate. En este video vamos a ver el lanzamiento de forehand en su curva de inside. Vamos a ver las formas en las cuales se aplica dentro de la cancha y las diferentes formas en las que se debe realizar este lanzamiento. Es importante recalcar que el agarre y la posición que debo tener en la muñeca es muy similar al lanzamiento de forehand plano. Entonces lo recomendable es ir primero a ver este video y luego sí venir a complementar con el que estamos desarrollando. Este lanzamiento se caracteriza porque el desplazamiento del disco se da gracias a una curva del disco que inicia de adentro hacia afuera y por esto esta es su denominación. Esta curva es dada de dos formas. En la primera forma nos vamos a centrar en la inclinación del disco. Esto vamos a tener en cuenta varios aspectos. El primer aspecto es que el disco debe caer de esta forma. La segunda parte clave es el spin que se le va a dar con la muñeca. Y el tercero es el movimiento que vamos a hacer con el tronco. Si bien no va a ser la principal forma de lanzarlo, va a ser un gran apoyo. Nos vamos a enfocar en que el lanzamiento salga por la inclinación del disco, el spin de la muñeca y una leve inclinación del tronco. Este tipo de curva y esta inclinación que utilizamos es más para situaciones donde vamos a jugar rápido. No necesitamos acomodarnos tanto y necesitamos un pase muy preciso. En la primera forma de lanzamiento podemos bien sea hacer pivots amplios o cortos, pero importante que no sean cruzados, es decir, que los mantengamos en la misma lateral, ya que la inclinación será lo que es realmente importante para el lanzamiento, y entre más inclinado tengamos el disco, en su trayectoria va a ser más inclinado. La segunda forma de realizar este lanzamiento es dada por la inclinación del tronco, el pivot y la muñeca. ¿Qué quiere decir? El agarre lo voy a mantener neutro como si fuera a lanzar un forehand plano y la inclinación de mi lanzamiento de inside va a partir primero del pivot. Cuando yo abro el pivot debo inclinarme un poco. Segundo, la inclinación que voy a tener del tronco y tercero, la inclinación que va a tener la muñeca. De esta forma, acoplando las tres tipos de inclinaciones, voy a poder hacer un lanzamiento de inside correctamente. Esta segunda forma de lanzamiento es aplicable para lanzamientos de distancias medias y distancias largas, debido a que al usar el pivot, la inclinación del tronco y la muñeca los va a dar mucha más fuerza de lanzamiento, ya que estamos usando más músculos y esto conlleva que apliquemos más fuerza sobre nuestra ejecución. Para la segunda forma hay que tener dos aspectos en cuenta. La primera es que debemos tener un pivot bastante amplio para el lanzamiento y la fuerza que vamos a aplicar tiene que ser en diagonal adelante. Esto debido a que estamos buscando lanzamientos a distancias largas o distancias medias. Y también entre más inclinado esté mi tronco y más inclinado deje la muñeca, más inclinado va a salir nuestro disco y va a tener una curva más pronunciada.
Ya para concluir, tenemos dos formas de lanzar el forehand de inside. La primera forma es dejando caer el disco y que la inclinación es dada específicamente por la posición en nuestra muñeca. La segunda forma es una inclinación dada por la muñeca, el tronco y el pivot. La aplicación dentro de la cancha depende específicamente de las situaciones que se explicaron anteriormente. Debemos recordar que la mejor forma de lanzar un inside de forehand es unir los dos tipos de curvas que hemos visto. Tanto dejar inclinar el disco en el agarre como ampliar nuestro pivot y también inclinar el tronco. Con esto vamos a lograr la mejor inclinación del disco para tener un mejor lanzamiento. Este lanzamiento puede ser utilizado en diferentes situaciones de juego. En la primera y poco común es en el pool. En este debemos tener en cuenta el viento, el posicionamiento de la cancha en el que estamos, la dirección y sobre todo la inclinación, ya que si tenemos una inclinación muy pronunciada podemos sacar el disco de la cancha. Para la segunda situación y donde más veces se aplica este lanzamiento es el lanzamiento largo con una curva muy pronunciada. Sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto muy importante y es que al lanzar con la curva del disco, el disco tiende a abrirse y luego a cerrarse. Por ende, cuando yo quiera hacer este tipo de lanzamientos en un largo, no lo puedo echar por encima de la cabeza de mi compañero porque posiblemente el disco se vaya a cerrar hacia un lado, sino al contrario, lo que debo hacer es proyectar el lanzamiento hacia una lateral para que después de que vaya a la lateral se cierre sobre la trayectoria en la que va corriendo mi cortador. Para esta tercera situación tenemos un avance con un cortador. Para esta necesitamos que la inclinación del disco no sea tan pronunciada, ya que así le daremos una mejor posición al cortador, de que si le lanzáramos en un forehand plano. Este lanzamiento podemos aplicarlo en diversas situaciones, también como lo son rotos al manejo, avances cruzados por la línea. Esto siempre va a ser importante tenerlo en cuenta, que depende de las herramientas adquiridas por cada estilo de juego en cada jugador.